Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Serafines. En este video explicaremos todo acerca de los ángeles y de la similitud que tienen los humanos con los ángeles. En este caso, estaremos hablando de serafines. ¿Qué significa sera? Serpiente. Y fines, de fuego. La serpiente de fuego o los ángeles, que son serpientes de fuego. Y eso está relacionado mucho con los humanos, porque los humanos están muy relacionados con los ángeles, están como interlazados. Y eso lo vamos a ver con las genealogías. Las genealogías son como serpientes o son como raíces de los árboles. Eso lo vamos a ver en este video. Para empezar, nosotros debemos entender de que nosotros somos una familia. Una sola familia. Y la historia de la Biblia es la historia de una sola familia. La humanidad. Humanidad. Por eso, humanidad viene de unidad, de uno. Nosotros somos uno, que es Jehová nuestro Dios. Por eso él dice, yo soy el que soy. Y esta palabra, yo soy el que soy, es una clave para entender de que todos nosotros somos una copia de uno. Y la clave es yo soy. Yo soy el que soy. Él está diciendo, yo soy el original de todos ustedes. Es como Adán. Hagamos de cuenta de que Adán estuviera vivo. Y Adán dice, miren, yo soy el padre de todos ustedes. Todos ustedes son un clon de mí. Asimismo ocurre, pero con Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios le dice a Adán, Adán, tú eres un clon de mí. Y tus hijos también son un clon de mí. Y yo soy el que soy. Yo soy el original. Yo soy el verdadero. Yo soy el Dios. Eso es lo que trata de decir, porque nosotros también somos dioses. Pero Jehová nuestro Dios, Él es el Dios de dioses. Entonces, debemos entender de que la Biblia nos cuenta una sola historia, la historia de una familia, porque todos son una familia. Eso es lo literal. Jehová nuestro Dios primero crea a Adán, pero cuando crea a Adán, él tiene una intención y es reflejarse, es decir, dejarse ver. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, él tiene un poder enorme y él pertenece a otro universo que es el universo de la emanación, donde todas las cosas emanan. Miren, antes de que exista una canción que sea muy famosa, o sea, un hit que sea muy buena, el cantante simplemente, ¿qué estaba haciendo? Él estaba pensando, buscando inspiración de que algo le llegara a la mente para poder él interpretarla. La canción ya existía en el mundo de la emanación, que es el mundo donde pertenece Dios. Y Dios la estaba emanando la canción y se la da a la persona y la persona la canaliza y la trae aquí. Y dice, yo me inspiré y escribí esta canción. Eso no sería correcto. Él tiene que decir, esta canción vino de Dios. Todo lo que hay en el mundo viene de Dios, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Todo viene de Dios. Todo. Todo. Entonces nosotros debemos saber de que Jehová nuestro Dios pertenece al mundo de la emanación, donde todo lo que existe, existe en el mundo de las ideas. Y Él emana amor, emana un profundo amor. Y eso es lo que sostiene al mundo, el amor. Entonces Jehová nuestro Dios pertenece a ese universo. Y Él se quiere hacer visible y crea a Adán, diciéndose a sí mismo, porque al final es una conversación con él mismo, diciéndose que él es un varón, se refleja en Adán, y él es un varón. Y recordemos que Jehová nuestro Dios está contando la historia de él mismo a través de esa familia, diciéndose que él es un varón negro. ¿Por qué? Porque él ya estaba cuando no existía la luz. Normalmente pensamos que la luz es primero que la oscuridad, y no, primero es la oscuridad, y por eso él se reflejó en un varón negro. Y él emana una luz blanca que es femenina, y se reflejó en Eva.
Por eso recordemos que Adán es creado de la tierra, del barro, y él es negro. Pero Eva es hecha del hueso, ella es blanca. Y Jehová nuestro Dios deben saber de que Adán es un templo, es un vehículo, es una casa, donde Dios se integra con Adán, se integra, y se integra también con Eva. ¿Por qué? Porque los humanos son templos. Dentro de nosotros pueden vivir ¿qué? Puede vivir Dios o puede vivir el adversario, que es Satanás. Pero Adán y Eva en su momento fueron creados para hacer ¿qué? Un vehículo de Dios, un templo de Dios, una casa de Dios. Y Jehová nuestro Dios en Adán estuvo ¿con quién? Con Eva. Y Eva confesó. La clave es la confesión de Eva. Eva dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón. O ella está diciendo, con el Creador he tenido un varón. Está diciendo que ella se acostó con el Creador. ¿Por qué? Porque el Creador estaba dentro de Adán. Dentro de Adán y adquirió a Caín. Y por eso Caín significa el adquirido de Jehová. El adquirido de Jehová. Y él viene siendo un templo para Dios. Otro templo. Y Dios también se mete dentro de él. Pero ¿qué ocurre? De que Jehová nuestro Dios está dentro de nosotros, pero él no nos obliga a hacer las cosas, sino que nosotros vivimos la experiencia como una persona nueva. Es realidad. ¿Para él qué? Para él poder disfrutar de lo que él creó. Al final, solamente existe Jehová. Yo soy el que soy. Y nosotros somos clones de él. Y ahí se adquirió a Caín. Pero ¿qué ocurre? De que Adán y Eva ya habían comido del fruto prohibido. Por lo tanto, ellos dos quedaron en un estado de imperfección. Por lo tanto, la ofrenda que Adán y Eva dieron a Jehová nuestro Dios era imperfecto. Por eso Caín sale siendo imperfecto. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes deben saber, si conocen la ley de Jehová, saben de que Jehová siempre pide los primogénitos. Jehová nuestro Dios siempre pide el primogénito para él. Entonces, Adán y Eva dan el primero, el primogénito. Y él es una ofrenda para Dios. Caín es una ofrenda para Dios. Por eso se llama el adquirido de Jehová. El adquirido de Jehová. Ahora, nosotros debemos entender la expansión, porque luego Dios los crea a ellos y ellos luego se expanden y toda la historia de la Biblia empieza a recurrir entre ellos, entre Egipto e Israel y los cananeos. Y presten atención, ¿por qué? Porque aquí tenemos a Eva, que el nombre original de Eva viene siendo Vivi. ¿Por qué? Porque ella es madre de los vivientes. Ese es el nombre original de ella. Adán, Adán. Entonces, así como Jehová nuestro Dios de Adán sacó a Eva, la expansión de Eva es Israel y la expansión de Adán es Egipto. Y así como de Adán sacó a Eva, de Egipto sacó a Israel. Sacó a Israel. Es realidad, sacó a Israel, siendo que Israel viene siendo como una segunda Eva o una segunda Vivi. Y por eso ustedes siempre se van a dar de cuenta que en la Biblia siempre se habla de Israel en femenino. En femenino, siempre se habla de Israel en femenino. Es realidad. ¿Qué ocurre? De que entre Adán y Eva tuvieron a Caín. Y la expansión de Caín son los cananeos. ¿Ven? 3 pueblos de 3 personas. 3 personas. Y en ellos está fluyendo toda la historia de la Biblia. Donde recordemos que Jehová nuestro Dios le dio un castigo a Eva. Le dijo, por cuanto esto hiciste, tu marido se enseñoreará de ti. ¿A qué se estaba refiriendo con eso? Estaba diciendo de que en el futuro la expansión de Adán, que es Egipto, se iba a enseñorear de Israel. Egipto, que es el esposo, que es la expansión del esposo de Eva, se enseñorea. Y ahí es cuando Egipto pone en servidumbre a Israel. Tu marido se enseñoreará de ti. Israel. Y Jehová nuestro Dios, ¿qué hace? Libera a Israel y lo lleva a la tierra prometida.
Pero en la tierra prometida ya estaban los cananeos, que son los hijos de Eva, que es la expansión del hijo de Eva, que viene siendo los hijos de Israel. Son los hijos, es decir, los cananeos son los hijos de Israel. Y eso es la historia que nos cuenta la Biblia. El problema es que los pastores no han, no han buscado a Dios con todo su corazón y no han estado en el secreto de Jehová. En el secreto de Jehová, Jehová te cuenta la historia de la Biblia de esta forma y te dice que los hijos de Israel son los cananeos. Y por eso Jehová nuestro Dios siempre habla de Israel en femenino. ¿Por qué? Porque Eva, es Eva, es la expansión, es la expansión. Pero nosotros debemos entender algo que son los serafines, que es lo que vamos a ver a continuación. Los serafines. Ustedes deben entender de que Jehová nuestro Dios siempre pide el primogénito. Presten atención. Usted debe conocer la ley de Jehová, porque la ley de Jehová es el corazón, como Él trabaja en su corazón. Éxodo. Perdón que es que este mouse está un poquito malo. Vamos a ver. Éxodo capítulo 34. Dice, no te harás dioses de fundición. Las fiestas de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Mira lo que dice, todo todo primer nacido mío es, y de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Jehová le está diciendo que los primogénitos son de él, le pertenecen a él. Por eso Caín significa el adquirido de Jehová. Y Eva lo confiesa con su boca diciendo, he adquirido con el Creador, he adquirido a Caín, porque ella entiende de que Jehová nuestro Dios se vació en Adán y estuvo con ella y adquirió a Caín. Por eso se llama el adquirido de Jehová. Dice, 6 días trabajarás, mas en el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Entonces debemos entender de que Dios siempre pide el primogénito. El primer nacido, mío es. Mío es. Entonces, Dios está reclamando su ofrenda, que es Caín. Pero recordemos que eso ya dependía de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque ellos le dan una ofrenda defectuosa a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ellos comieron del fruto prohibido. Recordemos que Jehová nuestro Dios, en el Génesis, él dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero Satanás hace algo. Piensa un segundo que tú estás en una cocina y tú preparas una comida y la pruebas y dices, esta comida me quedó deliciosa. Es increíble, me quedó en el punto. Pero viene tu hijo y dice, a esto le falta sal y le echa sal. Ya se dañó la comida. Tú vas a servir la comida y las personas dicen, oye, es que no podemos pasar esta comida porque tiene mucha sal. Tiene mucha sal. Y eso es lo que ocurre con Adán y Eva. Adán y Eva ya tenían sabiduría y se les agregó más sabiduría. Es como si a una comida se le agregara sal. La comida ya no sirve, te reseca los huesos. Ya no sirve. Eso fue lo que ocurrió con Adán y Eva. Entonces, cuando ellos dan la ofrenda a Jehová nuestro Dios, que es el primogénito, le entregan un niño rebelde, que es Caín. Le entregan un niño rebelde. Caín es rebelde, tanto que mata a su hermano, pero él tiene la primogenitura. Y ellos ocupan la tierra prometida por más de 2500 años. Y de ellos es que viene el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque cuando Abraham era uno, ya había sacerdote en Salem, que eran de qué? Del orden de Melquisedec.
¿Por qué? Porque a Israel se le dio el orden arónico. Ellos no tienen el orden arónico. Eso nos ayuda a entender de dónde es Jehová nuestro Dios, porque Jehová nuestro Dios, Él es un Can. Él es un Can, Él es el Can Prime. Él es el primer Can. Can, para muchas personas creen que Can significa perro. ¿Por qué? Porque ahí se con la palabra canino. Pero esa palabra no es correcta para representar la palabra Can, ya que Can significa león. León. Sí, hombre león. Jehová nuestro Dios, Él es un hombre león. Es realidad, porque Él tiene mucho cabello y parece un león, un faraón. Y Él es un Can. Por eso Él dice, juró Jehová y no se arrepentirá que Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen ¿quiénes? Los cananeos. Solamente ellos lo tienen. Pero ¿qué ocurrió con los cananeos? De que Dios quitó a los cananeos y puso a Israel. Y Dios le dice a Israel, Israel, yo no soy como tú, yo no soy del orden arónico, yo no soy como tú, sino que yo soy de los cananeos, de los que estaban antes, porque ellos son tus hijos, y yo soy un cananeo. Él se lo está diciendo a Israel, y eso es una cosa que Israel no ha entendido. Y ustedes dirán, venga, ¿por qué Dios protegió a Caín poniéndole una señal o una marca? La marca que tenía Caín era la Aleph Lataf. La Aleph Lataf es un toro que representa al fuerte. Por eso ustedes se van a dar de cuenta de que en el libro de Reyes siempre se habla de que el altar de Dios tenía unos cuernos, porque el toro representa al fuerte y la Bab representa el sacrificio de Jesús, una cruz. La Aleph y la Taf, y esa señal te la ponen en la frente y tú de alguna u otra forma eres como inmortal. Eres como inmortal, no te pueden matar. Y Caín tenía esa señal. ¿Por qué? Porque Dios no quería aumentar el daño. Ya había muerto Abel. Si él golpeaba a Caín, se aumentaba el daño. Entonces dijo, no, voy a proteger a Caín, voy a esperar de que él se expanda y luego le voy a dar el castigo, diciéndole a Israel, Israel, mata a los cananeos. Dios le dice eso a Israel para que Israel juzgue a Abel. Dios le entrega en las manos de Israel, Dios le entrega el juicio de Abel y le dice, mira, mata a Caín por cuanto él mató a Abel. Pero ya se lo dice es a su generación, porque él sabía de que iban a quedar algunos cananeos. Pero él tenía que dejar de que juzgaran a Caín, porque Caín viene siendo el hijo de Jehová nuestro Dios, y él viene siendo el hijo pródigo. Él es el hijo pródigo, el que hay que llevar a la casa. Es realidad, él es el hijo pródigo. Entonces la señal que Jehová nuestro Dios le pone a Caín es para que no lo maten, porque él está protegiendo a su propio hijo y le dio la tierra prometida. Por eso ellos habitan la tierra prometida mucho antes que Israel. Cuando Abraham era uno, él entrega los diezmos de todo a un sacerdote de Melquisedec. Cuando ellos estuvieron 400 años en Egipto, los cananeos todavía habitaban la tierra prometida. Es realidad. Y recordemos que Caín es un varón negro y Adán también es un varón negro y Jehová nuestro Dios también es un varón negro. Es la realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Ustedes deben saber de que un serafín es una serpiente. ¿Qué fue lo que Adán y Eva vieron en el huerto del Edén? En el huerto del Edén, Adán y Eva no vieron esto, ni tampoco vieron una serpiente que normalmente vemos en la calle o en la selva o en los programas de animales, no. Lo que Adán y Eva vieron fue algo similar a esto, un dragón con alas que podía hablar, porque eso es un serafín, una serpiente de fuego. ¿Por qué? Porque luego vemos reflejado el castigo que le da Jehová diciendo, Génesis capítulo 3, versículo 14, diciendo, y Jehová Dios dijo a la serpiente, ahí vendría diciendo, dijo al serafín, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. ¿Por qué le está dando el castigo de arrastrarse? ¿Antes no se arrastraba? No, antes no se arrastraba porque antes volaba. Era un serafín. Era un serafín. Por eso le está diciendo, usted se va a arrastrar. ¿Por qué? Porque el serafín no se arrastra. El serafín puede volar y es una serpiente voladora. Es un serafín. Por eso y Jehová Dios dijo a la serpiente o dijo al serafín,
Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Él le está diciendo, estas alas te las voy a quitar y vas a tener que andar en tu pecho. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Cayó de ser que un serafín de poder volar a una serpiente normal. A una serpiente normal que vemos en la selva, en el monte. Entonces, antes, ¿qué era? ¿Qué fue lo que vio Adán y Eva? Vio un serafín. Y el serafín tiene que ver mucho con nuestro ADN. Tiene que ver con nuestro ADN. Entonces estamos viendo de que cuando Jehová juzgó a la serpiente, le dijo, tú antes podías volar. Ya no puedes volar, sino que te vas a arrastrar. Pero aquí, cuando dice que serpiente, nos hace entender de que no es una serpiente normal como las que vemos. No, ella podía volar porque lo que Adán y Eva vieron, lo que Eva en especial vio, fue un serafín. Vio un serafín. Una serpiente voladora, una serpiente de fuego. Eso fue lo que ella vio. Eso fue lo que ella vio. Y luego Dios le da el castigo de arrastrarse. Es como si Dios le hubiera quitado las alas. Dios le quitó las alas al serafín y empezó a arrastrarse. Ahora bien, nosotros debemos entender de que todos nosotros tenemos un serafín dentro de nosotros, todos. Muchas personas lo llaman la kundalini. La kundalini viene de kan, y es como una serpiente. Nosotros debemos entender de que Jehová nuestro Dios nos creó con la intención de que fuéramos vehículos, templos, casas, vasijas para Él. Esa es la realidad. Entonces, Jehová nuestro Dios siempre se representa en el hombre negro. Jehová nuestro Dios. Un segundito. Jehová nuestro Dios siempre se representa en el hombre negro. Jehová se escribe, Jehová, nosotros normalmente pronunciamos Jehová porque es más cómodo en latino, en el lado de Latinoamérica, con J, pero el nombre de Dios se escribe es con Y, Jehová, Jehová. Y su esposa, que es Israel, o también Sión, pero en este caso, para que sea más entendible, Israel, Israel, Israel. Entonces está Jehová e Israel. Y ahí hay un matrimonio entre el creador y su criatura. Es la realidad. Entonces, Jehová nuestro Dios se representó también en Adán. En Adán. Y Israel en Eva. Para que ustedes lo puedan entender un poco mejor. No, dejémoslo así. Yo te lo explico lo que les quería explicar. Y luego de Adán pasa a Can. A Caín, perdón. A Caín. Y Eva pasa a través de Abel. De Abel. Luego de Caín pasa a través de Can. Y luego en Abel pasa a través de Jafet. Pasa a través de Jafet. Así. Entonces nosotros debemos entender de que es como una serpiente. De que Jehová nuestro Dios pasa a través de Adán, a través de Caín y a través de Can. Y ahí hay un serafín, que es una serpiente. Es una serpiente. Y luego está Israel, que pasa a través de Eva, Abel y Jafet. Y Jafet. Jafet. Luego Dios sigue expandiendo a Eva. ¿A través de quién? De Abraham, Isaac y Jacob. Y aparece de nuevo Israel. Israel. Entonces, eso viene siendo como una serpiente. Una serpiente. Pero como Caín mata a su hermano, Dios dice, yo no me voy a meter en el cuerpo de Caín porque Caín es un asesino. Yo no me voy a meter en el cuerpo de él y Dios rechaza ese templo. Dios rechaza ese templo. Dios rechaza ese templo y rechaza a Can también. Y rechaza a los cananeos. A los cananeos diciendo, no, yo no me voy a vaciar con ellos. La escritura dice, en el libro de Hebreos, dice que a ninguno del orden de Melquisedec pudieron servir al altar a Dios. Ninguno. Entonces Dios dice, los tabernáculos o los templos
que iban a ser de Dios, los cananeos, desde Caín, se transformaron ¿en qué? En templos para Satanás. Y Dios se queda arriba y Dios empieza a interceder por Israel. Y ustedes dirán, ¿por qué tú dices de que Jafet, la línea de Abraham, arranca por Jafet? Eso lo vamos a explicar en un momento, porque hay una ley que se llama la ley del sustituto. Sem es el sustituto de Abel. Sem le levanta descendencia a Abel, y es la descendencia de Abel, es la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso ustedes deben saber de que Sem significa el sustituto de Abel, porque él le levanta descendencia al hermano. Eso lo vemos con Judá. Judá tiene un hijo primogénito y su hijo va a levantar descendencia con Tamar, pero su hijo muere. Y luego Judá le dice a su otro hijo, llégate a la mujer de tu hermano y levántale descendencia. Pero como él sabe de que esa descendencia no va a ser de él empieza a vertir en tierra, que es a botar el semen en la tierra. Y a Jehová no le agrada eso y lo mata. Eso se llama la ley del sustituto. Y Sem es el sustituto de Abel. Por lo tanto, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob le pertenece a Abel. Y por eso Jehová le dice a Abraham, aléjate de tu parentela, que la parentela de Abraham son los semitas. Pero Dios le dice, aléjate de ellos porque tú eres la partícula de Abel. Vente que yo te voy a dar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tú eres la partícula de mi esposa, que es Israel. Y de ahí él saca a Israel. Esa es la realidad. Pero entonces él se quedó sin tabernáculos. ¿Por qué? Porque Caín manchó sus manos de sangre. Can hizo lo que no tenía que hacer. Y los cananeos empezaron a pecar gravemente. Dios se queda sin tabernáculos. Dios se queda sin tabernáculos. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque se supone que él debe pasar a través de Adán. Caín, como es el primogénito, pasa a través de Caín, a través de Can, pero como ellos empezaron a ser rebeldes, Dios se queda sin tabernáculos. Dios se queda sin tabernáculos. Es realidad. Y Israel no puede comprender eso, sino que Israel empieza a decir, no, ese como el origen de Israel viene de los caldeos, ella dice, mi esposo es un caldeo, cuando eso no es correcto. Dios todo el tiempo le dice, mira, Israel, yo soy de los cananeos, pero como los cananeos han sido rebeldes, yo no he podido vaciarme en ellos, porque ellos son rebeldes. Caín pecó y manchó sus manos de sangre. No puedo vaciarme en un cananeo. No puedo vaciarme en Can, porque Can hizo lo que no debía hacer. Los cananeos fueron malos y me tocó echarlos. Esa realidad. Y por eso Dios echa, porque si ven que es un matrimonio entre Adán y Eva, y ellos empiezan a expandirse, entonces Jehová nuestro Dios se queda sin templo, sin tabernáculo. Se puede decir así de que el hombre es un tabernáculo de Dios. Es la realidad. Jesús es el que tiene la esencia divina de Jehová nuestro Dios, porque todos tenemos un pequeño fragmento de la esencia divina de Jehová nuestro Dios. Todos tenemos un fragmento pequeño de Dios, todos. Pero Jesús es el 100% de Jehová nuestro Dios. Jesús es el 100% de Jehová nuestro Dios. Esa es la realidad. Entonces nosotros debemos entender de que Jehová nuestro Dios se queda sin tabernáculos. ¿Por qué? Porque Caín y Can hacen lo malo. Y Dios dice, yo desecho esos tabernáculos. Los desecho. Y los cananeos también los desecha. Y Dios se queda sin tabernáculos. Esa es la realidad. Y vemos de que Él le recupera la genealogía a Abel, que es Abraham, Isaac y Jacob e Israel. Y por eso les da el derecho a habitar en la tierra prometida. Les da el derecho. Esa es la realidad. Y entonces ustedes deben saber de que eso es como una serpiente, es como un ADN, es como una línea del ADN. Y esa parte es muy importante porque la línea del ADN es como una escalera. Es como si Adán tuviera una serpiente y Eva tuviera otra serpiente. Y se supone que ellos siempre se reencuentran, que es Jehová
y Israel. Entonces, luego Jehová pasa a Adán, Israel a Eva. Luego a Caín y Abel. Un tiempo son esposos, otro tiempo son hermanos. Como Caín y Abel son hermanos. Y luego se vuelven pueblos y ellos vuelven y se unen. Siempre tiene que aparecer un varón negro y una mujer blanca. ¿Por qué? Porque Adán representa el universo y el universo es negro. Jehová nuestro Dios hizo a Adán de la tierra que es buena para sembrar es la tierra negra, y lo mezcló con sangre, porque Adán significa rojizo. Y como Dios mezcló la sangre con tierra, es un negro rojizo. Pero a Eva no la hizo de la tierra, sino que la hizo del hueso, y ella es color blanco. Color blanco. Y así como tenemos 12 horas de oscuridad, la noche, y luego el día. 12 horas de oscuridad para dormir y descansar y 12 horas para laborar, teniendo un total de 24 horas, formando un día. Por eso siempre necesitamos que la noche y el día. ¿Qué es primero? La noche. La noche siempre es primero. Siempre es primero la oscuridad. Por eso Adán fue creado primero. Y eso va formando una kundalini donde ellos siempre se encuentran, se encuentran, se encuentran, se encuentran, se encuentran, se encuentran. Una película que nos va a ayudar a entender ese concepto es la de Hancock. La película de Hancock es así, es literalmente esa película. Vamos a ver, vamos a entender porque esto Dios se lo explicó a Abraham. Génesis capítulo 15 diciendo, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esa tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Él le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Presten atención a esto porque aquí Abraham va a hacer un rito que es muy importante, donde él va a empezar a dividir a los animales. Es como si trajeran a una vaca y la dividieran y pusieran mitad de la vaca aquí y mitad de la otra vaca aquí, haciendo referencia de que Adán y Eva son uno, pero Dios los divide y Dios va a pasar a través de ellos. Y eso es muy importante porque eso no lo explican los pastores ni los sacerdotes. Por eso presten atención a lo que Jehová le dice a Abraham que traiga. Dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Presten atención a esto porque las aves son clave aquí. Abraham parte la becerra, la parte por la mitad aquí y mitad aquí, parte la cabra, mitad aquí y mitad aquí, parte el carnero, mitad aquí y mitad aquí, pero no parte la tórtola. Vamos a dibujar el pajarito aquí, así. Ni el palomino. Ni el palomino. Entonces las aves no las divide. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios envía una luz que es su luz masculina a través de la mitad del animal hasta el ave y luego envía su parte femenina a través de los animales y a través hasta el ave, que es representando de que siempre se va a levantar un Adán y una Eva. ¿Y eso por qué?
porque la intención de Jehová nuestro Dios era de que no hubiera pecado. Si no hubiera habido pecado, hasta el día de hoy tendríamos ¿a quién? Tendríamos a Adán y a Eva cuidándonos, siendo quién mismo, Jehová nuestro Dios, porque ellos serían su tabernáculo. Dios habitaría dentro de ellos y nos diría qué tendríamos que hacer, qué deberíamos comer y qué no deberíamos comer, cosas que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Pero Adán y Eva dijeron, no, nosotros queremos vivir nuestras vidas. Cuando Dios no nos creó para eso, Dios nos creó ¿para qué? Para servirle, para que seamos un tabernáculo para Él. Y Él estaría dentro de Adán y Eva y hasta el día de hoy ellos serían nuestros padres, serían los reyes antiguos, los reyes más antiguos, el rey y la reina. En este caso sería, Adán sería un faraón y Eva sería una reina. Eso sería lo correcto, porque ellos son de diferentes pueblos. Esa es la idea. Entonces, Adán sería un faraón, y Eva sería una reina. Una reina. ¿Para qué? Para que Dios también hace esto con la intención de que ahí se unan las personas negras y las personas blancas. ¿Por qué? Porque Adán intercede por las personas negras y Eva intercede por las personas blancas. Esa es la realidad. Y sigue diciendo, y dice, y descendió aves rapiñas sobre los cuerpos muertos. Claro, sobre los cuerpos muertos van a venir aves rapiñas. ¿Por qué? Porque el olor a putrefacto empieza a atraer a las otras aves. ¿Para qué? Para devorarse. Le dice, Abraham las ahuyentaba. Eso quiere decir de que va a la realeza, siempre los demonios la van a perseguir. A la realeza siempre los demonios la van a perseguir. ¿Por qué? Porque la realeza es muy importante, porque lo que haga la realeza lo hace el pueblo. Es la realidad. Si la realeza, miren el libro de Reyes. En todos los libros de Reyes vemos que cuando el rey dejaba de servir a Jehová, todo el pueblo se iba con él. Pero cuando el rey servía a Jehová, como el rey David, el pueblo también servía a Jehová. Entonces la realeza es muy importante. Y una forma de Satanás dar un golpe es descabezando la realeza. Esa es la realidad. Entonces aquí le está explicando de que él enviará su luz, y eso lo vamos a ver más adelante. Porque sigue diciendo, dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Ustedes deben saber de qué. Cuando ustedes lean el relato de Éxodo, se van a dar de cuenta de que cuando se quiere introducir a Dios, siempre se habla de tinieblas o de oscuridad para introducir a Dios. Cuando Salomón edificó el templo y dice que los sacerdotes no podían servir porque una nube espesa de oscuridad llenaba el templo, se haciendo referencia a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre se representa en el hombre negro, en la oscuridad. Salomón dijo, Jehová dijo que él habitaría en la oscuridad, porque siempre se representa en el hombre negro. Entonces aquí cuando dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Se está diciendo de que Dios se está acercando ahí. Donde estaba Abraham, Dios estaba acercando. Y se representa que en una gran oscuridad. Hay una canción muy bonita que es cristiana que dice que Dios es tinieblas, luz y tinieblas. Dios de milagros, que cumple sus promesas. Luz y oscuridad. Y eso es verdad, porque Dios es que Él es luz y oscuridad. Por eso se representó en el hombre negro, oscuridad y luz. Y luz. Y mire lo que dice, porque ahí ya empieza a hablar Jehová y dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Presten atención. Es importante entender lo que está ocurriendo en esta escena porque normalmente no le prestamos atención. Y dice, y sucedió que puesto el sol, ya oscurecía, se veía un horno humeando
y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Miren lo que está diciendo, de que los animales ya estaban divididos. Mitad de animal acá, mitad de animal acá, mitad de animal acá, mitad de animal acá, mitad de animal acá y mitad de animal acá. Recordemos que él no dividió ni la tórtola ni el palomino, entonces las aves estaban aquí. Las aves estaban aquí, las cuales no fueron divididas. Y dice, y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando. Ese horno humeando representa a Dios, Dios humeando. Y dice, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, es decir, Dios pasando la kundalini a través de los animales, a través de los animales divididos. Y dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra del Ceneo, de los ceneseos, del Cadmodeo, de los Eteos, de los Fereceos y de los Refaitas, de los Amorreos, de los Cananeos, de los Gergeseos y del Jebuseo y de los Jebuseos. Entonces Jehová nuestro Dios le está explicando, mire, a través de tu descendencia yo voy a pasar a través de los reyes. Es decir, quien estaba dentro de Salomón era el mismo Jehová. Pero como él se empezó a contaminar, Dios lo dejó y dijo, no, ya no voy a habitar más en tu cuerpo. Ya no voy a habitar más en tu cuerpo. Como empezaste a pecar, a servir a otros dioses, yo no puedo hacer eso, yo no me puedo inclinar ante un ídolo. Entonces lo que hace Jehová nuestro Dios es se sale del cuerpo, que es lo mismo que le pasó a Saúl. Saúl viene representando como un Adán. Saúl es un animal dividido, hay que decirlo. Saúl, ¿por qué? Porque Dios lo dejó y luego levantó a David. Dios también Dios estuvo dentro de Saúl, estuvo dentro de David, estuvo dentro de Salomón. Pero ya dentro de Roboán, no, porque Roboán, él fue su padre, Salomón se contaminó mucho con dioses paganos y ya Dios ya no estaba ahí. Y Dios dice que luego él va a estar dentro de las aves, que eso representa dos jóvenes, dos varones jóvenes, es la realidad. Entonces, él estuvo dentro, esos animales divididos representan que esos reyes por los cuales Dios pasó. Saúl, y luego Dios lo dejó, Dios estuvo dentro de Saúl. Cuando dice que Saúl se sentía en celo, porque el Espíritu de Dios vino sobre él, se sentía celo, porque el Espíritu de Dios vino dentro de él, y pudo actuar contra los filisteos. Dios estuvo dentro de David, estuvo dentro de Salomón, de muchos reyes, de unos sí y de otros no. Y Dios nos guía a través de los padres de la humanidad. Pero ellos han tenido problemas, por eso dice que fueron divididos, porque ellos no han podido como encontrarse. Y la intención de Dios es que ellos se encuentren, y son los padres de la humanidad. Ahora bien, vamos a analizar la lectura con lo que ocurre con Adán y Eva. Presten atención, dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando. Yo les dije de que ese horno humeando es el mismo Jehová nuestro Dios, que Él envía su luz, su parte masculina a través de Adán y su parte femenina a través de Eva. Por eso ustedes siempre van a leer en la Cábala o en los libros, los rabinos enseñan de que Dios es una mujer, pero eso no es correcto. Dios es un varón, sino que Él tiene una parte femenina, como todos nosotros. Si yo tengo relaciones con mi esposa, va a salir un niño o puede que me salga una niña. ¿Por qué? Porque dentro de mí hay una parte femenina. No estoy diciendo que sea una mujer, no, sino que hay una parte que es femenina, que todos tenemos una parte femenina, incluso las mujeres también tienen una parte masculina. Entonces, Jehová nuestro Dios, Él tiene una parte masculina y una parte femenina, y Él es un varón, no es una mujer como enseñan algunos rabinos. Él es un varón.
sino que su luz es femenina. Es realidad. Y ellos son los padres de la humanidad. Por eso Dios se vacía en ellos y lo hace a través de la realeza. A través de la realeza. Y dice, y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando. Y dice, y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Entonces, ve que esa antorcha pasa entre los animales divididos. Una antorcha que, una parte masculina y la otra femenina. Y dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esa tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los casmoneos, de los eteos, de los fereceos y de los refaitas. Mira lo que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Se le está hablando a Abraham. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esa tierra. Para darte a heredar esa tierra. Y dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Él le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra, un carnero, una tórtola y también un palomino. Y dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves, porque las aves son en el futuro, es para este tiempo de que van a aparecer esas aves. Y esas 2 aves están representando a Jehová nuestro Dios, como los padres de la humanidad. Esas aves son importantes porque son 2 jóvenes, un varón y una mujer, que van a guiar a la humanidad, que van a guiar a la humanidad como los padres de la humanidad, esa realidad. Entonces, esas aves que no son divididas son las que van a guiar a la humanidad. Y por eso son muy diferentes a las otras. Las otras son becerros, cabras y carneros, pero lo último que quedan son una tórtola y un palomino. Ese palomino y esa tórtola es donde va a estar Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para guiar en los últimos tiempos. Y la tórtola representa a una joven, a una joven. Y el palomino representa a un joven, representa a un joven. Y Jehová nuestro Dios va a estar ahí dentro de ellos. ¿Para qué? Para guiar a los humanos, para guiarlos. Es realidad, como los padres de la humanidad. Es realidad. Y eso es lo que se forma como la Kundalini. Por eso dice Kun, ¿de quién? De Kan. Kan, Kundalini. Kundalini, que son 2 serpientes que ellos se encuentran. Ahora bien, yo he utilizado esta gráfica para explicar por qué el Mesías debía ser negro. ¿Por qué el Mesías debía ser negro? Y es que las iglesias, los pastores, los sacerdotes no han contado bien la historia de la humanidad. Y aquí eso se ha vuelto como un teléfono roto, de que un pastor predica algo y el otro pastor repite eso, y ninguno busca a Jehová nuestro Dios para que Dios le dé la palabra verdadera, la fuente, sino que se vuelve como un teléfono roto y todos los pastores se vuelven lo mismo, todos los sacerdotes hablan lo mismo, todos los teólogos hablan lo mismo y ninguno va directamente a la fuente que es Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios es directamente la fuente y Él te puede contar la historia de la Biblia como es. Y eso es lo que usted va a conocer en este día, la historia de la Biblia tal y como es. Y usted debe saber de que la historia de la Biblia está dividida en 2. Una primera parte y una segunda parte. La segunda parte es la que siempre nos han contado, desde Abraham en adelante. Nos han contado la historia desde Abraham en adelante y eso nos da un problema enorme, enorme. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel se habla de una pared de cubierta
con lodo suelto. Una pared de lodo suelto que representa que los rabinos de Israel han estado ocultando mitad de la historia y lo han hecho cubriendo con una pared de lodo suelto. Una pared de lodo suelto es como una pared de mentiras y solamente cuentan mitad de la historia. Entonces, para que nadie llegue a comprender esta primera parte, ¿qué hicieron los rabinos? Los rabinos hicieron una pared de lodo suelta. ¿Para qué? Para que la otra parte no la conozcan. Y sin la otra parte tú no puedes entender la Biblia. No la puedes. Entonces Dios dice, yo voy a derribar esa pared de lodo suelto. Yo la voy a derribar. ¿Para qué? Para que sean conocidos los cimientos. Los cimientos es lo que está más abajo. Y es la primera parte de la Biblia. Y la primera parte de la Biblia nos presenta a Israel como un protagonista. No, no. Israel no es el protagonista de la Biblia. Si nosotros contamos desde Adán, desde Abraham en adelante, decimos sí, Israel es el protagonista. Pero cuando contamos la historia desde aquí hasta aquí, Israel ya no es el protagonista. No, no, no. Lo que ustedes deben entender primero que todo es que Israel, la historia de la Biblia no empieza con Israel. La historia de la Biblia empieza con Caín, Adán y Eva. Pero como Jehová nuestro Dios crea a Adán y Eva, Adán y Eva son creados, el primero que abre matriz es Caín y recibe la P de primogénito, del primero. Caín significa el adquirido de Jehová. Y él, por ser el primero, recibe el derecho de habitar la tierra prometida. Miren esto, Jehová nuestro Dios a Caín y a su descendencia lo ordena por tribus. ¿Por qué? Porque los que se ordenaban por tribus son los negros. Jehová nuestro Dios, él es un varón negro y él ordenó a los cananeos por tribus. El amorreo, el cananeo, el fereceo, el jebuseo, el amorreo, y ellos fueron los que edificaron Jerusalén. Si tú lees Ezequiel, dice, Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Diciéndole, los que edificaron Jerusalén fueron los cananeos. Y por eso los rabinos construyeron una pared de lodo suelto. ¿Para qué? Para que no se enteren de que los que realmente edificaron Jerusalén fueron los cananeos. Y ellos buscan ocultar eso. Entonces, Jehová nuestro Dios a ellos les dio la ley, porque ya existía una ley antes a la de Moisés, ya había una ley. Ellos contaban los jubileos, celebraban las fiestas del Señor. Eso ustedes lo pueden leer en el libro de Melquisedec. Incluso hay una Biblia más antigua que la que tú tienes en tu casa, que es la Biblia etíope, que es la Biblia más antigua, que ella perdió su validez. ¿Por qué? Porque Dios rechazó a los cananeos. Ya había un sacerdocio. El primer sacerdocio que existió es el sacerdocio de Melquisedec. Ellos, los cananeos, estaban esperando a un Mesías que se iba a llamar Melquisedec. Miren, estaban ordenados por tribus, porque Jehová los ordenó por tribu, les dio ley, les dio los jubileos, les dio la fiesta del Señor, les dio una Biblia, les dio sacerdocio. Tenían todo. Pero ¿qué ocurrió? Que como Caín mató a su hermano, él recibió una maldición y esa maldición se la pasó a Can. Can también fue maldecido y él le pasó esas maldiciones a su descendencia. Y los cananeos empezaron a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios y ellos empezaron a perder todo. Perdieron la ley, los jubileos, las fiestas, la Biblia que tenían ellos perdió su validez. El sacerdocio que ellos tenían se perdió y ellos fueron echados de la tierra prometida porque Jehová dijo no les voy a dar el privilegio de que el Mesías nace con ellos, no le voy a dar el privilegio a ellos, sino que los voy a quitar y voy a traer a Israel y a Israel le voy a dar el Mesías. Entonces, Jehová nuestro Dios, ya arrancamos a la segunda parte de la Biblia, que es Abraham. Esa es la segunda parte de la Biblia, Abraham. Jehová nuestro Dios empieza a probar a Abraham, a ver si él es un escogido para que habite la tierra prometida. Y resulta que Abraham sale aprobado, Isaac también, y Jacob también. Y Dios dice, la descendencia de Jacob va a habitar la tierra prometida. Ahí es donde Dios dice, los voy a reemplazar. ¿Y Dios qué hace?
reemplaza personas negras por personas blancas y le quita el privilegio a los cananeos de que el Mesías nazca con ellos. Entonces Jehová dice, no, la descendencia de Jacob habitará la tierra prometida y lo reemplaza. Reemplaza personas negras por personas blancas y le dice a Israel, Israel, mata a los cananeos. Y los cananeos, muchos de ellos mueren, otros quedan en la tierra prometida porque la escritura dice que ellos quedan porque Israel no los echa del todo, sino que lo hace tributario y muchos de ellos se fueron para África. Y Jehová nuestro Dios le quita el Mesías a los cananeos y se lo da a Israel. Y por eso el Mesías no llega con los cananeos, sino que llega con Israel, siendo que un varón negro llega siendo un varón negro, llamado Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive, que es el mismo Melquisedec. ¿Por qué tenía que ser negro? Porque los cananeos son negros. El Mesías no se cambió, el Mesías seguía siendo el mismo. Dios simplemente cambió los pueblos, pero no cambió el Mesías. El Mesías seguía siendo el mismo, Melquisedec. Y cuando los judíos lo miran, dicen, venga, ¿por qué el Dios nuestro que nos sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, nos da un Mesías negro? Además, él hace milagros, señales. ¿Quién podrá hacer más milagros que este? Nadie. Matémoslo. No lo queremos. ¿Por qué? Porque es negro. No es como nosotros. Queremos otro Mesías. Y por eso los judíos no reconocen a Jesús. Dicen, no lo queremos. No lo queremos. No lo queremos. Pero el Mesías debía ser negro. Debía ser negro. Ahora bien, y recordemos que Israel cometió muchos errores. Entre los errores que cometió Israel está que ellos vendieron al Mesías. Ellos vendieron al Mesías. Ellos vendieron al Mesías. Jehová nuestro Dios, ustedes deben entenderlo así como se los voy a explicar. Jehová nuestro Dios, Él es el esposo. Él lo dice, Israel, vuelve a mí porque yo soy vuestro esposo. Israel es la nación madre. Es la nación madre. Porque ya vimos de que es Eva. Es la nación madre. Y la nación madre queda embarazada de Jehová nuestro Dios. ¿Un qué? El Mesías. La nación queda embarazada de el Mesías. ¿Por qué? Porque se quedó embarazada del mismo Dios. Israel es Eva. Es Eva y es una mujer. Y quedó embarazada del Mesías. Pero ella dice, venga, no queremos este niño. ¿Qué fue lo que hicieron? Mandaron a matar a todos los niños para que Jesús no naciera. Pero Jehová nuestro Dios salvó a su hijo que lo tuvo con Israel, que Israel viene siendo la madre de Jesús. Esa realidad viene siendo como la nación madre, la nación del Mesías, la nación del Mesías. Pero ellos dijeron, no queremos al Mesías, no lo queremos. Y recordemos que Israel, como es la nación madre, ella también tiene unas responsabilidades con las otras naciones, que es enseñarles sabiduría, como está escrito. Te he puesto para hacer salvación hasta lo último de la tierra. Israel no ha cumplido esos deberes como una nación madre. No ha cumplido esos deberes. Y eso es lo que ocurre en el libro de Esther. El libro de Esther explica de que Asuero, el rey, manda llamar a Basti. Pero Basti no quiere cumplir con sus deberes de reina. Entonces, la reina se le quita esa dignidad de ser reina y se le da ese lugar a otra reina. Y eso es lo que va a pasar con Israel. Israel va a ser quitada de su dignidad. ¿Por qué? Porque hasta el momento no ha cumplido con su deber de ser una nación madre. Y ese lugar se le va a dar a otro pueblo que quiera tener esa dignidad. Ya está ante los ojos de Jehová un pueblo que ama a Jehová nuestro Dios. Esa realidad. Entonces, esa dignidad se le va a quitar a Israel. Se le va a quitar de ser la nación madre. ¿Por qué? Porque ella quiso matar al hijo de Jehová nuestro Dios. Quiso matar y nunca lo ha querido. ¿Qué empezaron a hacer los rabinos? Empezaron a ocultarlo. A decir, no, Jesús es un varón blanco y rubio como el rey David. Y empezaron a escribir cartas y a decir, no, es que Jesús aquí tuvo hijos, aquí hizo esto, aquí se acostó con María Magdalena, aquí hizo esto. ¿Ustedes creen en ese Mesías?
de un Jesús de tanto amor, pero él hizo aquí esto, él hizo aquí lo otro, él hizo aquí esto, y hacían a los nuevos creyentes dudar acerca de Jesús, cuando Jesús nunca había hecho eso. Y eso lo escribieron en el Talmud, porque a la persona que más odian en Israel es a Jesús. ¿Por qué? Porque en el Talmud dice cosas aberrantes contra Jesús, cuando Jesús no ha hecho nada. Jesús es inocente contra todo lo que dicen. Y como ellos también cometen otro error. Primero, esconden al Mesías, porque es negro, lo esconden. Ellos cometieron otro error, que fue venderlo. 30 piezas de plata. Ellos vendieron al Mesías. Ellos lo vendieron. Y hasta el momento Jehová nuestro Dios no se lo había quitado. Pero Jehová ha dicho, es tiempo de que lo que ellos vendieron, porque ellos vendieron al Mesías, les sea removido. Para que se cumpla la escritura que dice, la piedra que desechan los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ustedes deben saber de que hay dos ángulos. El primero es los cananeos. Ellos son el primer ángulo que existe. Pero a ellos se les quitó el privilegio del Mesías. Y el Mesías vino a nacer con Israel. Vino a nacer con Israel. Y dice, la piedra que desecharon los edificadores, ellos dijeron, los que están aquí abajo, que son los rabinos, fariseos, escribas, los rabinos dijeron, no queremos a este porque no es como nosotros. Él es negro, no lo queremos. Ah, bueno, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Del ángulo. Entonces se le quita el Mesías a Israel, se le remueve. Se quita el Mesías porque ellos no lo quisieron y se lleva aquí. Y esto lo dice en el libro de Zacarías, que ellos venden al Mesías y el Mesías es quitado de Israel. ¿Para qué? Para que se pueda manifestar el anticristo. Eso le da paso al anticristo. El anticristo se pueda posicionar. Se pueda posicionar. Pero Israel va a cometer muchos errores. El pueblo de Israel va a cometer muchos errores y va a ser para sufrimiento de ellos mismos. Porque Jesús es el que lo estaba protegiendo. Pero Jehová ha dicho, bueno, si ellos van a ocultar al Mesías, es mejor que no lo tengan. Y se lo damos a los cananeos. Porque ahorita nos vamos a dar cuenta de que el Mesías debió haber nacido con los cananeos. Por eso, ahorita lo vamos a ver. Entonces Jehová nos ha dicho, es mejor que los israelitas no tengan el Mesías, se lo van a tener para esconderlo y para avergonzarse de él, mejor que no lo tengan. Porque esta historia es similar a lo que ocurrió con José. José fue vendido por sus propios hermanos y luego fue puesto con Faraón. Y de ellos, los cananeos, es de que viene el linaje de los faraones. Entonces Jehová ha dicho, bueno, si no quieren el Mesías, como lo vendieron también, quítenlo y llévenlo a los cananeos para que sea rey en medio de ellos. Israel pierde el Mesías y Israel también pierde la dignidad como nación madre. Pierde la dignidad como nación madre, que es lo que vimos en el libro de Esther. Todos los judíos están relacionados con esta historia porque gracias al libro de Esther se celebra Purim. Todos conocen eso. Israel no ha cumplido con su deber como nación madre. No lo ha cumplido. Vendió al Mesías. ¿No le ha enseñado a las naciones el temor a Jehová? ¿O sí? ¿Tenemos naciones que temen a Jehová nuestro Dios? No. ¿Las naciones conocen justicia? No. Miren España. Lo que ocurrió en Valencia. Jehová les muestra su ira. Jehová les muestra su ira de que algo está ocurriendo en medio de España, algo están haciendo mal, están haciendo ritos satánicos en medio de España. Y ellos dicen, no, pues vamos a limpiar y luego, normal. Entonces, como ustedes no corrigen lo que hacen mal, Dios vuelve y los golpea. ¡Buf! Y Israel no está diciéndole, oye, Valencia, España, ustedes deben arrepentirse, deben investigar que no hagan ritos satánicos.
porque están haciendo ritos satánicos a gran escala. Y si no se quieren arrepentir, pueden limpiar toda Valencia. Dios vuelve y les muestra su ira de nuevo, hasta que se corrijan. Y si no aprenden, pues morirán. ¿Qué más se puede hacer? ¿Por qué? ¿Por qué las naciones no entienden de que Dios está airado? ¿Por qué no entienden eso? Porque Israel no les ha enseñado, cuando es el deber de la nación madre enseñar a las demás naciones. ¿Israel ha hecho eso? No. Dios está airado contra las naciones. ¿Por qué? Porque están pecando gravemente y nadie está haciendo nada. Israel tampoco. Entonces se le quita esa dignidad como nación madre, porque perdió el Mesías. ¿Va a perder también la dignidad de ser nación madre? Y cuando se le quita esa dignidad, Dios simplemente hace esto con los judíos, los manda por las tierras y la gente los empieza a aborrecer. Y viene un holocausto, porque sin la protección de Dios viene otro holocausto. Es la realidad, la gente los empieza a aborrecer. Es como una reina que es repudiada por su rey, la desecha y es devorada por el pueblo. Es la realidad. Es realidad. Entonces, debemos entender de que al final quienes se quedan con el Mesías son los cananeos. Y eso implica los cristianos, testigos de Jehová, mormones, pentecostés, católicos. ¿Por qué? Porque ustedes todo el tiempo han tenido el Mesías, pero lo han escondido a través de un Jesús blanco. Y Jehová no se las va a dejar pasar porque se les quitó el Mesías. Les quitó el Mesías, no se los dejó pasar. Porque es mejor que no lo tengan. Si lo van a esconder y avergonzarse de él, es mejor que no lo tengan. Es mejor que no lo tengan porque eso es lo que han estado haciendo. No hay ningún pastor cristiano enseñando de que Jesús es negro de cabello blanco. No lo enseñan. No hay ningún sacerdote católico enseñando diciendo la verdad. Miren, es que Jesús es un varón negro de cabello blanco. Tampoco lo hay. No hay un anciano de los testigos de Jehová enseñando que Jesús es un varón negro de cabello blanco. Normalmente los testigos de Jehová hacen la conmemoración. ¿Por quién? ¿Por un Jesús blanco que murió en la cruz? ¿En el madero? Porque ustedes tampoco creen en la cruz. En el madero. ¿Quien murió en el madero fue un varón blanco? No, fue un varón negro. Y eso lo tienen que enseñar los ungidos, el cuerpo gobernante. Deben hacerles un estudio sobre Jesús. Jesús es mi padre. Ustedes deben saber que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es un varón negro de cabello blanco. Los católicos. Miren, Vladimir Putin les dijo en la cara al Vaticano, miren, Jesús es negro. ¿Sabe más Vladimir Putin que el Papa Francisco? Que todo el Vaticano. Eso es vergonzoso. Es decir, póngase Vladimir Putin la sotana y sea mejor el sacerdote. ¿Sería él un mejor sacerdote que el Papa Francisco? Porque el Papa Francisco no sabe reconocer a Jesús. No sabe quién es Jesús. No sabe quién murió en la cruz del Calvario. No sabe. Es una vergüenza, porque el Vaticano es eso, una vergüenza, es un engaño. Y el mundo ya está preparado ¿para qué? Para conocer la verdad. Es realidad. Entonces, ustedes pierden al Mesías. Si ustedes quieren encontrar el Mesías, lo van a encontrar en Egipto. Asimismo, como hicieron con José. A José lo vendieron y se lo llevaron a Egipto y lo vendieron allá. Es lo mismo que está ocurriendo. La historia vuelve y se repite. Esa es la realidad. Es realidad. Ahora bien, lo que les decía, ustedes deben entender de que el Mesías viene quedando con los cananeos. ¿Por qué? Porque vamos a pensar por un momento de que Adán y Eva nunca pecaron. Simplemente esa suposición, que esa suposición está en un libro que se llama El Libro de la Verdad. El Libro de la Verdad nos cuenta la historia de cómo sería el mundo sin que hubiera habido pecado. Es como las intenciones que realmente Dios tenía con Adán y Eva. Si Adán y Eva nunca hubieran pecado, no hubiera entrado pecado en el mundo, no hubiera muerte. Y Caín sería perfecto. Caín sería el adquirido de Dios. Él daría la mejor ofrenda. Recibiría la P de primogénito. Su descendencia habitaría la tierra prometida.
Bien, ¿no? Hasta el día de hoy, la tierra prometida se llamaría Canaán. Los cananeos serían buenas personas, los tabernáculos de Dios. Y entre ellos nacería el Mesías, que es Melquisedec. Algo que lo diferencia es que las características de Jesús, mi padre, son que él tiene los ojos del color del vino, sus dientes blancos de la leche, su cabello es blanco, su piel de color bronce bruñido. Sería una persona totalmente diferente a todos los negros. Una persona que se distingue. Esa realidad. Eso hubiera ocurrido si no hubiera pecado. Y los cananeos tendrían la ley, tendrían los jubileos, las fiestas del Señor. La Biblia cananea sería la Biblia más importante. Además de que ellos recibirían al Mesías bajo el nombre de Melquisedec, como está escrito. Juró Jehová, y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora nos preguntamos, ¿Jehová nuestro Dios tendría que ir a traer a Israel? No, porque no lo necesitamos. ¿O para qué traemos a Israel? Si los cananeos se están portando bien. ¿Para qué traemos a Israel? ¿Nacería el Mesías bajo el nombre de Jesús? No, porque no tendríamos a Israel, no la traeríamos. La nación no cambiaría de nombre. No hubiera habido pecado. Los cananeos hubieran recibido el Mesías. El Mesías se llamaría Melquisedec. Hasta el día de hoy estarían los cananeos habitando la tierra prometida. Israel, la tierra de Israel no existiría, porque Jehová nuestro Dios no tendría que ir a reemplazarlos, porque Dios le dice a Israel, Israel, no por tu justicia has venido a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de ellos. Acuérdate. Entonces, no hubiéramos necesitado a Israel, sino que simplemente los cananeos, y el Mesías llega con ellos. Pero como eso no ocurrió, sino que lo que ocurrió fue esto. Adán y Eva pecan contra Jehová nuestro Dios. Caín es imperfecto. Caín nace siendo rebelde. Mata a su hermano, recibe la P, pero también recibe una M de maldición. Esa maldición se la pasa a Can y a su descendencia. Los cananeos empiezan a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios dice, no, no van a recibir al Mesías. Los cananeos no van a recibir al Mesías, sino que voy a traer a Israel y los voy a reemplazar. Y Jehová nuestro Dios prueba a Abraham, prueba a Isaac y prueba a Jacob. Y dice, la descendencia de Jacob habitará la tierra prometida. Y aquí es donde los reemplaza. ¿Por qué? Porque los cananeos se portan mal y reemplazan personas negras por personas blancas. Pero el Mesías no lo cambia. Y quien recibe el Mesías es la tribu de Judá. Es la tribu de Judá. Y la tribu de Judá está compuesta por personas negras y personas blancas. Un ejemplo yo. Mucha gente cree que el Mesías debe ser blanco y rubio porque David, nuestro padre, era blanco y rubio. Eso no es correcto. Yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Y yo no soy blanco y rubio. ¿O sí? No. No por ser un descendiente del rey David tienes que ser como él. Es realidad. Y eso es lo que ocurre con Jesús. Jesús debía ser negro de cabello blanco, como está escrito. Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53, donde dice que Jesús es negro de cabello blanco. Su color de piel es color bronce bruñido, como los negros, como los morenos, y comparan su piel a las piedras de jaspe y de cornalina. Y él nace en la tribu de Judá, bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach, pero él es del orden de Melquisedec, diciéndote, juró Jehová y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, porque a Israel se le dio el sacerdocio arónico. Jehová te está diciendo, yo no soy del sacerdocio arónico, sino que yo soy del sacerdocio de Melquisedec, donde él debía haber nacido. Donde él debía haber nacido. Además, cuando Jesús, entonces vemos que el pecado de Adán y Eva hace que Dios tenga que cambiar los pueblos, pero no cambia el Mesías. Entonces, los judíos normalmente piensan y dicen, no, es que el Mesías debía haber ser blanco, porque nosotros somos blancos, pero ellos no entienden de que ellos son el reemplazo de los cananeos.
¿Entiendes? Y si los cananeos se hubieran portado bien, el Mesías hubiera nacido con los cananeos. Pero Dios cambia los pueblos, pero no cambia el Mesías. Pero ellos dicen, no, no lo queremos porque es negro. No lo queremos. Y lo que han hecho es hacerle la guerra, taparlo, presentarle al mundo un Jesús blanco, un Jesús rubio y confundir a la gente. Y eso es lo que Jehová nuestro Dios ha mandado diciendo, si Israel quiere retener su dignidad como nación madre, tiene que corregir lo que sus padres hicieron. Las cosas abominables que han escrito contra Jesús, deben corregirlas. Deben predicarle al mundo la verdad acerca de Jesús, como Él es, una persona negra de cabello blanco. Si quieren recuperar su dignidad, y deben enseñarle a las naciones justicia y temor a Jehová. ¿Por qué? Porque los judíos tienen toda la autoridad para hacer eso. Tienen toda la autoridad. Si se junta un judío y un católico, obviamente un judío va a tener más autoridad. Si acepta el Mesías, además Jehová los va a ayudar. Pero Dios ha dicho, si Israel se mueve a obedecer mi voz y corrige todo lo que hizo mal, no se le quitará la dignidad de ser nación madre, porque si no, Dios los va a reemplazar, les va a quitar esa dignidad y los va a reemplazar por otro pueblo. Ya lo hizo con los cananeos y lo puede hacer con Israel. Y Dios dice que ha estado cansado de tener que misericordia con Israel, porque Dios ha tenido mucha misericordia con Israel. Es realidad. Es realidad. Entonces ustedes deben entender de que están a tiempo de corregir todo lo que han hecho mal y de cumplir la misión de Israel. La misión de Israel es traer al hijo pródigo, los que están en África, ayudar a los que están en África. Es realidad que ustedes demuestren amor por el prójimo. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, no, aquí Jehová ni hará bien ni hará mal. Estamos aquí en la tierra prometida con las bendiciones de Jehová nuestro Dios. Mientras tanto, su prójimo se está muriendo de hambre en África y ellos no son capaces de ayudar. ¿Dónde está el amor al prójimo? No tienen amor al prójimo. Y entonces Jehová dice, bueno, como ustedes dicen, me quedo sentado y dejo morir a mi prójimo, Jehová dice, bueno, ese es el fruto de sus pensamientos. Yo también voy a hacer recaer eso sobre ustedes. Y los envía a un holocausto. ¿Cuál es la causa principal en los holocaustos? El hambre. El hambre. El hambre. Es realidad. La principal muerte en los holocaustos es el hambre. No hay comida. No hay comida. ¿Ven? ¿Ven por qué Dios castiga a Israel? Porque ustedes deben saber de que hay algo en la realeza que tú lo entiendes solamente cuando haces parte de la realeza, y es que Jehová nuestro Dios, Él es el faraón. Israel es la reina. Jehová es el león. El león. Y Israel es la leona. Por eso dice la escritura, ¿cómo se echó tu madre la leona entre los leoncillos? Y en la realeza, solamente quien puede matar a la reina es el faraón, el esposo. En caso de que el rey, si la mujer le fue infiel, solamente él la puede matar. ¿Por qué? Porque es su esposa. Un ejemplo, yo no voy a dejar de que otro mate a mi esposa, ni la toque, ni haga nada. Asimismo pasa en condiciones de vida y condiciones de muerte. Y eso está en Deuteronomio. En Deuteronomio hay un compromiso matrimonial donde Dios le dice, mira Israel, tú siendo la nación madre, si me obedeces, yo te voy a dar todas las bendiciones. Pero si me desobedeces, estas son las condiciones que te va a ocurrir. Y literalmente le dice, yo te voy a matar de hambre, te voy a matar con enfermedades, te voy a matar con plagas. Y eso es lo que ocurre, de que el faraón es el único que puede matar a su esposa, porque solamente él es digno de hacerlo. Es así como ocurre. Es realidad. Entonces, quien le da el castigo a Israel es Jehová nuestro Dios. Daniel escribió sobre eso diciendo, rebelde hemos sido a ti, oh Jehová nuestro Dios, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos actuado impíamente, pero justo es Jehová nuestro Dios, y dice que Él veló sobre el mal. Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Justo es Jehová en todos sus caminos, porque pecamos.
Y él está reconociendo de que Dios trajo el castigo sobre Israel. Y para ese tiempo, una parte fue llevada a Babilonia, Jerusalén fue quemada y Israel fue hecha a pedazos. Entonces, quien tiene la autoridad para matar a la reina es el mismo rey. En este caso, el faraón. Es la realidad. O el león es el que devora a la reina, a la leona. Esa es la realidad. Entonces, ustedes deben entender de que siempre ocurre eso. Israel lo sabe, sino que ellos se aprovechan porque Dios les dice, Él es lento para la ira y grande en misericordia, les envía personas como yo para que les hable, para que entiendan con palabras y hagan lo bueno. Pero cuando ellos dicen, no, no queremos, bueno, Dios simplemente, ¡buf!, les da el castigo y ahí es cuando empiezan a llorar. Y ahí ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta atrás, porque Dios, si tú no escuchas a una persona como yo que estoy cumpliendo el deber que Jehová me envió, y tú dices, no quiero escuchar a ese hombre, a ese joven, Jehová cuando tú ores a él, pidiéndole misericordia, él te va a decir, así como tú no quisiste escuchar a mi siervo, yo tampoco te quiero escuchar a ti. Soporta el castigo. Es realidad porque Dios habla una sola vez. Ahora bien, nosotros debemos entender algo que es muy importante, y es que la descendencia de Can tiene mucha importancia, mucha importancia. Decimos, ¿qué puso Melquisedec en el huerto del Edén? Ustedes deben saber de que Melquisedec es el tabernáculo de Dios, y con el tabernáculo de Dios fue que Jehová nuestro Dios creó a Adán y a Eva. Y él cuando los echó, él puso un querubín, pero un querubín es muy importante. Mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículos del 29 al 24, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Mire lo que le está diciendo Jehová, está diciendo que Adán y Eva fueron tomados de otra tierra, pero no del Edén. ¿De qué tierra fueron tomados? De Egipto. Por eso Adán se asienta en Egipto. ¿Y Dios qué hace? Va a Egipto y de Egipto separa a Israel. ¿Ven? Por eso aquí dice, y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomada. ¿Y Adán dónde se fue a sentar? A Egipto. Porque la expansión de Adán es Egipto. La expansión de Adán es Egipto. De la tierra donde él fue tomado. Donde Dios fue y tomó hizo. Y la expansión de Eva es Israel. Ellos van y se asientan en Egipto. Y luego Dios ¿qué hace? De Egipto saca a Israel y se la lleva al Edén, a la tierra prometida. Esa es la realidad. Mira lo que sigue diciendo, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén un querubín. ¿Qué es un querubín? Un querubín es un león. Es un león con alas. Es decir, nosotros los humanos, las personas de África tienen leones, pero en el cielo es lo mismo, es un león, pero con alas. La única diferencia es que tiene alas. Y tiene un conocimiento enorme, es decir, es como hablar con un humano. Es decir, es ver un león, pero tiene la conciencia de un humano. Y tiene alas. Si tú le dices, oye, ven que me voy a montar y me llevas a tal lugar, él te lo va a hacer. Es un querubín. Es un querubín. Por eso la escritura también dice, en Salmo dice que Dios cabalgó sobre un querubín. ¿Por qué? Porque él se monta en el león como si fuera un caballo y cabalga sobre el querubín. Y querubín viene también de la palabra ken, querubín. El querubín es el mismo que aparece en Ezequiel. Y dice que él tenía rostro de qué? De ave, rostro de león, rostro de toro y rostro humano. Eso tiene que ver mucho con el humano. Pero ustedes deben saber de que esto fue lo que Jehová nuestro Dios puso en el huerto del Edén. No es un humano. No es un humano, es decir, Dios no puso un humano, sino que está diciendo que él puso un león con alas para que protegiera al huerto del Edén. Si a Adán y Eva se les pasaba por la mente regresar, ese león con alas los iba a devorar en un momento. En un momento. Porque dice que puso querubines en plural. Y dice,
y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esta espada que se revuelve tiene que ver con la historia. Yo se lo explico en otros videos. Esa espada que se revuelve es para proteger también, pero tiene que ver mucho con la historia. Cada vez que esta espada da una vuelta, es el cambio que ocurre en la humanidad entre personas negras y personas blancas. Es como si en una etapa de la historia las personas blancas tuvieran el poder y las personas negras estarían amenazadas, pero luego esta espada da la vuelta y luego las personas negras tienen el poder y amenazan a las blancas y es un enredo lo que estamos viviendo y por eso la historia no se puede como resolver. Y para resolver la historia debemos detener la espada y entre la humanidad decir, mire, esto y esto es lo que está ocurriendo, porque si no la espada sigue dando vueltas. Y eso tú lo puedes mirar en la historia, donde el poder pasa a un grupo y luego a otro grupo y luego a otro grupo y luego a otro grupo. Y es que quien sostenga el mango tiene el poder y el otro, quien está aquí, está amenazado. Pero eso vuelve y da la vuelta, vuelve y da la vuelta, vuelve y da la vuelta. Siempre las personas negras toman el poder, luego las personas blancas lo toman, luego las personas blancas pierden el poder y luego las personas blancas lo toman. Y es así hemos vivido a lo largo de la historia. Y tiene que ver con eso, y tiene que ver con eso. Y llegamos a un punto neutral, que es este punto, donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Si seguimos en la ignorancia y seguimos dando vueltas o servimos a Jehová nuestro Dios con el propósito que Él nos creó, que es ser su tabernáculo. Todos nosotros somos templos de Dios, pero hay uno que es el templo al 100%, que es Jesús. Todos nosotros vamos a ser templos de Dios o podemos ser jarras, vasijas, templos, casas o vehículos para Dios. Es decir, él es un varón de Dios. Un ejemplo, una persona que tenga mucha unción y predique muy bonito y todo. Decimos, no, es que esta persona es un varón de Dios, porque dentro de él está Dios. Hay una porción de Dios, sea que tenga el 20%, el 50% de Dios. Con Jesús ocurre algo diferente, que Jesús es el 100% de Dios. Es ver a Dios. Cuando veamos a Jesús, es ver a Dios. Él es el 100%. Y nosotros debemos entender que también somos templos de Dios. Y cuando tú te entregas a Dios, tú dices, no, yo voy a ser un recipiente de Dios. Tú dices, voy a entregar todo mi ser. Y te vuelves un templo de Dios. Que eso era lo que tenía que hacer Adán y Eva. Pero Adán y Eva dijeron, no, queremos nuestras vidas. Y Dios dijo, bueno, vayan, vivan. Ahora bien, hay algo que es muy importante con el tema de la Kundalini, porque hay una parte donde la Kundalini vuelve, pero Israel se da la vuelta. Vamos a explicar la ley del sustituto. Ustedes tienen que aprenderse esta ley, que es la ley del sustituto. Presten atención, dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano. Lo que Jehová nuestro Dios está explicando es que si hay un grupo de hermanos, hay una parte donde prueban a Jesús con esto. Digamos que tenemos 3 hermanos y uno de ellos, en especial cuando es el mayor tiene su esposa, pero él no la deja embarazada, sino que él muere. Entonces, la Biblia le prohíbe de que ella vaya y se case con un extraño, sino que su hermano que le sigue la tiene que tomar como mujer y levantarle descendencia a su hermano. Y el primer hijo que tengan ellos dos, va a tener el nombre del hermano que se murió. Y eso se llama la ley del sustituto.
Pero ¿qué ocurre cuando pasa esto? De que se genera un problema para él. ¿Por qué? Porque la descendencia que se va a levantar no va a ser de él, sino del hermano. Del hermano. Entonces, eso es lo que está explicando Jehová nuestro Dios. Y dice, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Cuando Jehová nuestro Dios dice eso, está diciendo de que la misión que era de la persona que murió, la cumpla el niño, porque los nombres son misiones. En tu nombre está la misión de lo que tú vienes a hacer aquí a la tierra. Es realidad. Tu misión está en tu nombre. Entonces, cuando tú mueres, tu misión quedó a medias. Entonces, el hermano viene y se llega a tu mujer, porque tú ya estás muerto, y ella te levanta, ellos te levantan un hijo. Ese hijo va a cumplir la misión que tú tenías. Y dice, y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñado a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces la mujer se puede quejar si el hombre no quiere tomarla. Y dice, entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, entonces ahí la mujer tiene que hacerle un rito de humillación. La mujer tiene que humillar al varón. Y se le pone un apodo, la casa del descalzado. Y eso es un problema para la descendencia de él. Lo mejor es levantar la descendencia al hermano, es lo mejor. Entonces, ¿qué ocurre con la ley del sustituto? La ley del sustituto ocurre en Génesis, pero nosotros no nos damos cuenta. Y es que Adán y Eva tienen a Caín y tienen a Abel, pero Caín mata a su hermano. Caín significa el adquirido de Jehová. Pongámosle aquí, adquirido. Abel significa vacío, vacío o frágil. Vacío, frágil, también se dice vanidad, frágil o vanidad. Vanidad. Pero Zen significa sustituto. Sustituto. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que Adán y Eva solo iban a tener dos hijos. Caín y Abel. Solamente iban a ser ellos dos. Nace un tercero porque él viene a ser el sustituto de Abel. Por cuanto Caín mató al frágil, al vacío, a la vanidad. Lo mató. Entonces, Zen viene siendo el sustituto de Abel. Lo matan. Entonces, Zen viene siendo el sustituto de Abel y la descendencia que él levanta no es de él, sino de Abel. Y vienen siendo las personas a las que Dios le dice. ¿Por qué? Porque de Zen vienen los caldeos. ¿Y qué ocurre con Zen? De que normalmente los judíos dicen, no, es que cuando se meten con nosotros son antisemitas porque nosotros somos descendientes de Zen, cuando eso no es correcto. La genealogía correcta de Israel es Abel, en la línea genealógica. Y Dios lo que hace es decirle a Abraham, Abraham, aléjate de tu parentela porque tú eres de la partícula de Abel. Y la descendencia de Abel viene siendo Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob. Y de ahí sale Israel. Israel. ¿Por qué? Porque Zen es el sustituto. Y tú le puedes preguntar a cualquier rabino y te va a decir, claro, así se aplica la ley del sustituto. Porque eso es lo que Jehová nuestro Dios estaba haciendo, recuperándole la genealogía
a Abel. Se la recuperó y le dijo, mira, desde Abraham, esta es tu genealogía, Abel. Esa es la idea. Esa es la idea. Y la continuidad de Abel es Jafet. Presten atención a esto. Porque luego de Caín viene Can. Luego de Abel viene Jafet. Y luego de Sem viene Sem. Pero Israel cree que ellos son semitas, es decir, Israel creen que ellos son semitas. Cuando Salomón entendía eso y Salomón escribe diciendo, no penséis, no reparéis en que soy morena, haciendo referencia de que Israel es Abel, porque Dios le estaba explicando esto a Salomón, porque Salomón, Abel es moreno, Abel es moreno, y Dios le estaba explicando eso a Salomón, y Salomón lo escribió en Cantar de los Cantares, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, me pusieron a cuidar mi viña, la cual no cuidé. Salomón entendió esto, pero los israelitas piensan que su descendencia es con los caldeos, cuando eso no es correcto. Entonces, la Kundalini, presten atención a eso porque es importante entenderlo. Vamos a borrar todo esto. Porque hay una Kundalini que es matrimonial, que es que la luz viene de Jehová. La luz masculina pasa por Caín, de Caín a Can, de Can a los cananeos. Y ahí se levanta el sacerdocio de Melquisedec. Y ahí pasa la Kundalini. La Kundalini femenina viene de la luz de Jehová, pasa por Eva, y la intención era que pasara por Abel. De Abel pasa a través de Jafet, a través de Jafet, y ahí pasa a través de Abraham, Isaac, Jacob e Israel. Y a Israel se le dio el sacerdocio arónico. Ese es el orden de la Kundalini, como debía haber ocurrido. Por lo tanto, a Zen no lo necesitamos. Zen no lo necesitamos. Esta es la realidad. Pero ¿qué ocurrió? De como Caín mató a su hermano, el sustituto entra a ser la Kundalini de la luz de Jehová. El sustituto, por eso se llama sustituto. Y de ahí vienen ¿quiénes? Los caldeos. Y Dios le dice a Abraham, aléjate de tu parentela, ¿para qué? Para hacer un desvío. Lo desvía y le dice, no, es que tu linaje es de Jafet, es de Abraham, es de Isaac, es de Jacob, y tú eres Israel. Tú eres Israel, tú no tienes nada que ver con ellos. Y tu esposo es el cananeo, es el cananeo. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque él dice, juró Jehová y no se arrepentirá que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y los que tienen el orden de Melquisedec son los negros. Sino que Dios le dice a Israel por un tiempo, aborrece a los cananeos. ¿Por qué? Porque los cananeos tenían una energía negativa de querer matar a Dios. La tenían. Pero luego ellos se limpian, y eso es lo que tenía que hacer Israel, limpiarlos. Limpiar a su hijo. Eso es limpiar a su hijo. Porque de ese origen es que viene Jehová nuestro Dios, que él es del orden de Melquisedec, no del orden de los caldeos.
de los caldeos, porque hay una parte donde Dios le dice, es que Jerusalén y Samaria enloquecieron de lujuria a causa de las imágenes pintadas que vieron de los caldeos, tierra de su origen. Porque sí, Dios los tomó de los caldeos, porque era para recuperarle la genealogía a Abel. Porque Dios no tiene nada que ver con los semitas, porque ahorita les voy a mostrar una parte donde Dios ordena que a los semitas hay que exterminarlos. Es realidad. Es realidad. Ahorita se los voy a mostrar. Entonces, ustedes deben entender de que Dios también te habla a través de los nombres. Miren, Caín significa adquirido, Can significa león. Y ahí está diciendo Dios, el león adquirido, Can significa león. Y Abel significa frágil. Y Jafet, que se expanda, que lo frágil se expanda. Y es un llamado que Dios siempre le ha hecho a Israel. Israel, expándete, expándete. Entonces nosotros debemos entender la ley del sustituto, de que en la ley del sustituto esta descendencia no le pertenece a Sem, sino que le pertenece a Abel. Le pertenece a Abel. Esa es la unidad. Presten atención a esto. Porque miren lo que dice Génesis, capítulo 14, versículos del 23 al 26, dice, y dijo Lamed a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un golpe, y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sen. ¿Por qué? ¿Por qué le puso Sen? Dice, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido. Entonces, Sen es el sustituto, porque Sen significa sustituto. Sustituto de Abel. Y es muy sencillo, es como cuando una persona corre una carrera y dice, venga, yo me pongo el dorsal de Abel. Si gana, el premio va a ser con el dorsal de Abel. Y eso es lo que ocurre, de que la descendencia no le pertenece a Sem, sino que le pertenece a Abel. Eso todo rabino lo debe saber. Y dice, porque dijo ella, ¿por qué le puso Sem? Dice, porque me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y la ley del sustituto nos dice que la descendencia le pertenece es al hermano mayor, y es a Abel. Por lo tanto, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob le pertenece es a Abel. Y Salomón entendió esto a la perfección porque él dijo, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Él entiende eso. Y dice, y a Sem también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, ustedes deben entender de que hay una profecía que habla acerca del futuro donde los semitas, que son los árabes, van a ser literalmente exterminados. Esa es la realidad. Es difícil de decirlo, pero es la realidad. Miren lo que dice Números, eso lo escribió Moisés. Eso es escrito por Moisés. Números capítulo 24, versículos del 5 al 19, diciendo, y tomó su parábola y dijo Balaán, hijo de Peor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Sem. Los hijos de Sem, los hijos de Sem. Entonces, ahí no puede estar diciendo de que va a haber un antisemitismo contra Israel. No está diciendo eso, porque Moisés no escribiría eso contra su propio pueblo.
Moisés entendía de que Dios ya le había recuperado la genealogía a Abel. Entonces, entendemos de que la Kundalini pasaba a través de Caín a Can, y a través de Eva iba a pasar a través de Abel, a través de la vaca roja. Incluso Abel es moreno porque él sacrifica la vaca roja. Y Caín, él es el toro negro. Él es el toro negro. Y por eso en Israel se sacrifica la vaca roja, haciendo referencia a Israel siendo morena, como lo escribió Salomón. No reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Él lo dice en Cantares y él lo sabía. Él lo sabía. Y aquí la orden es destruir a todos los hijos de Sem. Destruir a todos los árabes. Entonces Israel está cometiendo un error en ver que su origen sí es de los caldeos, porque por culpa de Caín le tocó pasar, fue a través de Sem. Pero debe entender de que Dios le recuperó a Abel su genealogía, y la genealogía de Abel es Israel. Debe entender eso, porque si no, se va a meter en un lío. Se va a meter en un lío, porque esto es una profecía que la dio Balaán, pero no porque él quiso hablarla. Y Moisés no la escribió porque quería escribirla, sino porque venía de Jehová. Y Dios utilizó a Balaán para dar, diciendo, herirá las sienes de Moab y destruirá a todos. Es que dice que todos son todos. ¿Por qué? Porque Sem no era necesario. Sem solamente era el sustituto y se nos ha vuelto un problema a lo largo de la historia. Y yo me estoy refiriendo de que eso es una amenaza para las personas blancas. No, estoy hablando de los árabes, de los que son realmente semitas, que son los árabes, Israel, los que son nacidos de Israel, de las 12 tribus, ellos no son semitas. ¿Por qué? Porque ellos se escudan cuando una persona habla contra ellos y dice, no, es que somos antisemitas. Así acusaron a Kenny West, antisemita, antisemita porque dijo algo contra los judíos. Entonces ellos no se pueden escudar entre esas palabras porque ellos no son semitas, ellos son de Abel, son de Abel. Ellos lo deben entender porque Dios les recuperó la genealogía, y si no lo entienden, la profecía va a pasar por encima de ellos. Es realidad. Tienen que identificarse. Identifíquense con lo que dice la Biblia, porque si no, la profecía va a pasar por encima de ellos y serán destruidos todos los hijos de Sem, y la profecía les va a pasar por encima y van a ser exterminados. Dios manda advertirle, Israel, ubícate, estudia la Biblia, porque no estás estudiando la Biblia, Israel, y ubícate, porque cuando pase la profecía es arrolladora, es palabra de Dios. Y estas personas que han sido un problema a lo largo de la historia, Dios las va a quitar por completo, por completo. ¿Por qué? Porque la tierra prometida va a ser un paraíso, va a haber paz. Y esta gente es violenta, es mala, es perversa, y Dios las va a quitar de un golpe. Los árabes, los musulmanes son malos, son perversos, y Dios los va a quitar de golpe. Entonces, pero si Israel no se ubica en la línea que Dios le dio, que es Abel, y se creen semitas, la profecía va a pasar por encima de ellos. Y dice, será tomado Edom, será también tomado Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Y lo que dice, que Israel por fin se portará varonilmente. Se portará varonilmente, dice, de Jacob saldrá el dominador, y destruirá a los que quedaren, y destruirá lo que quede de la ciudad, porque ustedes deben saber que viene mucha guerra. Por eso digo que Sem no era necesario, pero Dios lo mandó como sustituto para enviar la información de Abel. Es como un empaque, donde Dios envió a Abel dentro de él, pero luego lo saca, que es Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que ellos dos, ustedes deben entender algo, de que ellos dos tienen una relación que viene desde el cielo, desde Jehová nuestro Dios. Lo que les dije al principio, primero Jehová nuestro Dios e Israel, luego Adán y Eva, luego pasan en una relación de hermanos.
pero luego se expanden como pueblos. De los cananeos, de ahí debería haber salido el dominador, que es Melquisedec, pero como ellos pecaron, les tocó marcharse. Y Jehová nuestro Dios utilizó a Israel y ahí salió el Mesías. Y Israel, lo que ocurre es que como Dios se quedó sin tabernáculos, porque Dios dijo, no voy a habitar en Caín ni en los cananeos, aunque yo sea de ellos, yo no voy a habitar en los tabernáculos de ellos, en el cuerpo de ellos. No voy a habitar en ellos. Dios se queda sin tabernáculos. E Israel no entiende eso. Y entonces ellos empiezan a mirar es a los caldeos. Empieza a fornicar con los caldeos y a contaminarse con ellos, a hacer relaciones con ellos. Y Dios le dice, no, con ellos no son. Tú tienes que ir a limpiar a los cananeos, que ellos son mis tabernáculos. Ellos son mis tabernáculos. Tú tienes que ir a limpiar a los cananeos porque ellos son mi tabernáculo. Y tienes que limpiarlos en la sangre de Jesús, Yeshua HaMashiach, que por siempre vive, que es la única forma de quitar el pecado. Porque ellos tienen una energía muy negativa. Energía negativa. Y la sangre de Jesús quita eso de momento, de así, limpio. Y Dios va a poder habitar en ellos. Es la realidad. Y ellos son del orden de Melquisedec, porque a Israel se le dio el orden arónico. Entonces, ustedes deben entender y ubicarse por el bien de ustedes, estudiar esto 1, 2, 3 veces y consultarle a Jehová y enseñarle a sus hermanos. El uno le enseña al otro, para que ustedes entiendan de que ustedes nunca han sido semitas. Es realidad y deben ubicarse. ¿Por qué? Porque la profecía es arrolladora. Es arrolladora. Y si ustedes se consideran semitas, la profecía los va a erradicar. Y eso fue escrito por Moisés. Entonces Moisés estaría matando a su propio pueblo. Pero el Moisés tenía la sabiduría de Dios y entendía de que Dios le iba a recuperar la genealogía a Abel, a Jafet. Y que ellos no eran semitas. Ellos no eran semitas. Él lo entendía a la perfección. Pero entonces los rabinos de hoy en día dicen, no, es que somos semitas. Y si nos atacan, nos cubrimos con los semitas. Eso no es correcto porque Dios le recuperó la genealogía a Abel.